paracaídas y salto igual. Bueno, y a ti, a través de la plaquita, bueno, ya anunciamos a nuestro primer invitado, el odontólogo. Ahí ya está sonando el torno, está ahí de fondo, porque está Pablo Martín con nosotros de vuelta. ¿Cómo estás? Un aplauso, por favor, para nuestro odontólogo. Gracias. ¿Todo bien? Sale perfecto. Bueno, vos conseguiste de que ahora nadie en el canal tiemble cada vez que llega el odontólogo. Sí, ¿no? Es un avance importante. Sí, es la un verdad. avance más que importante, porque hoy vamos a estar hablando de un tema bastante complicado, ¿no? Sí, siguiendo el hilo de la historia de la caries, hoy es el capítulo 3, la caries avanza y cada vez más grande, y ver qué tipos de tratamientos tenemos y sacar un poco de la cabeza los mitos que hay populares y las creencias que hay a partir de lo que es una caries profunda, el dolor de muelas propiamente dicho, el tratamiento de conducto y demás. Así que Es algo que, bueno, se repite en muchos casos. Hay muchísimos casos de caries muy profunda y gente que por ahí se deja, ¿no? Hasta que no duele. claro, es lo que habíamos dicho en la columna anterior, Sí. no hay que esperar a que duela, siempre hay que hacer un control, es necesario que se haga un control para detectar caries prematuras y no llegar a los estadios que vamos a ver hoy, ya de caries profunda, ir con dolor y cómo el cuadro se agrava hasta incluso para el tratamiento del paciente y de esa caries profunda. Bueno, vamos a ir ahora al video 1 para explicar más o menos de qué se trata una carie profunda y por qué se forma. Y bueno, ya estamos viendo más o menos en esta animación cómo arranca una carie, ¿no? Sí, ahí vemos los cortes de las piezas, cómo se ven por dentro, Sí. cómo avanza por el esmalte, cómo avanza por la dentina y llega a lo que todos conocen como nervio. Ajá. ¿Por qué se produce la carie? ¿Qué es lo que causa una carie? La caries, ya como habíamos visto, es por el metabolismo de los hidratos de carbono en boca, o sea, de los dulces, Sí. que el metabolismo de las bacterias hace que sean ácidos. Entonces se pierden minerales del diente y es así como llegamos a la caries. La caries, cuando se hace profunda y llega a lo que todos conocen como nervio, se inflama. Sí. Esto, al inflamarse, como está en un tejido duro que no deja que se expanda, no deja que se dilate por esa misma inflamación, comienza lo que se llama el dolor. Ajá. Ese dolor que late, ese dolor de muela insoportable, que se agarra en la cara y que no saben qué hacer. Cuando el dolor late es una infección, ¿no? Es muy probable, Es una infección sí. y es una Puede ser inflamación. es una infección aguda o puede Sí. ser una reagudización de un proceso infeccioso que ya estaba establecido. Ahora, se inflama abajo, se inflama este tejido, que es el único tejido del cuerpo que después, de que se inflama, se muere. Ajá. Es decir, sufre una necrosis. Sí. Entonces, se produce una infección por debajo, en las puntas de las raíces. Sí, como estamos viendo ahí en la imagen, ¿qué es lo que estamos viendo en esa placa? En esa placa vemos ya a partir de la caries cómo abajo se instala radiográficamente, se puede ver a partir de 1 mes o 2 meses el proceso o el absceso periapical, que se llama, que está en la punta de la raíz. Ese absceso, una vez que se hace crónico, el diente deja de doler. Ajá. Automáticamente, ¿qué pasa? Mucha gente empieza a consumir deliberadamente antiinflamatorios, no alcanza un alivio constante, sino más bien parcial, por pequeños lapsos de tiempo. Sí. Y acá lo más importante es recurrir urgente al odontólogo Ajá, para para poder... no llegar a eso que estamos viendo ahí. Exacto, pero para tratar este dolor se abre el diente con el famoso torno que vos decís que ya están todos asustados, se abre el diente y se descomprime esa inflamación, ese tejido que se quiere expandir y no puede, le damos una vía de expansión. Entonces el diente automáticamente queda aliviado. ¿Es fácil poder aplicar una anestesia en este caso cuando la inflamación está muy avanzada? Sí, es fácil, generalmente no se encuentran barreras ni obstáculos a la hora de poder hacer la terapéutica y que le duela al paciente y se accede bastante rápido a la analgesia de la zona. Lo que sí es muy importante es eso, ir urgente y que se haga una apertura. Después de esto, lo más importante que veíamos en la placa, Sí. ese proceso crónico que se instala abajo, ¿qué significa crónico? Que dura, se hace duradero en el tiempo hasta que no se trata la pieza, compromete todo el organismo, ¿sí? Todo el cuerpo, porque de hecho el diente está incorporado al sistema que es una unidad biológica. Entonces hay descensos de las defensas, puede haber complicaciones o infecciones de otro tipo que se pueden ir transportando a través del organismo, hasta incluso llegar a endocarditis, miocarditis, infecciones renales, infecciones estomacales.
gastritis, porque el paciente va tragando pequeñas dosis, muy pequeñas, de pus, Sí. que el diente va drenando. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el paciente se hace un análisis de laboratorio, le salen los linfocitos altos, Sí. dice el médico, bueno, quizás alguna infección dental o algo, que no hay que menospreciar, porque es necesario que esa infección no exista, por más que no dé alguna... Es como una infección como cualquier otro lugar del cuerpo. Exactamente. Tiene el mismo riesgo y la misma peligrosidad, y aparte está más cerca del cerebro, algo que también... Sí, puede ya de por sí comprometer. está en la cabeza, de hecho antropológicamente está contenida en los maxilares, si no Sí. ya cualquier infección dental nos hubiéramos muerto y no hubiéramos sobrevivido, pero sí no es para tener en cuenta como dato menor el hecho de que haya una infección crónica. Está atenuada, está ahí, pero está. Bien, en este otro video, ¿qué es lo que estamos viendo? En el segundo video vamos a ver cuál es el tratamiento, el famoso tratamiento de conducto, que todos tenemos cierta aprehensión. Porque, bueno, hasta cierto punto la pieza dental todavía es salvable de alguna forma. Sí, se puede usar como para poner, como sostén para poner Sí. a futuro una restauración, un arreglo. Acá vemos cuando ya la caries llega a la pulpa, Sí. están instalados estos Sí. procesos infecciosos abajo, en la raíz, como se ve, y acá esquemáticamente se ve cómo se hace un tratamiento de conducto. ¿Qué es lo que está limpiando ahí el odontólogo? Bueno, una vez que la caries contamina todo el interior de la pieza, Sí. se hace un acceso, se accede a la parte de lo que es la pulpa, o lo que conocen como nervio, donde está todo contaminado. Sí. Ahí se pasan una serie de limas, como vemos, que son como una especie de agujas con unas rugosidades que permiten el raspado Sí. de esas superficies internas, y ahí estamos viendo cómo después de ciertas raspadas y lavajes Sí. se van obturando. Sí. Se van tapando con unos conos de un material, vegetal, que es la gutapercha, que tiene algunos agregados para que en la radiografía se vea blanco o radiopaco, sería el lenguaje técnico, y ahí vemos cómo queda consolidado la restauración de lo que es la obturación del conducto. Después, una vez que está el conducto obturado, se procede a sacar una parte de esa obturación, Sí. se colocan algunos postes, pernos, hay un montón de sistemas, Sí. para luego restaurar el diente o, en su defecto, colocarle una corona, como vamos a ver ahora, o una funda, como algunos conocen. Sí. Ahí se está adelgazando la pieza a partir de la restauración, Sí. y después se pueden colocar algunas fundas o coronas de diferente tipo de material. Hay porcelana pura, porcelana sobre metal, acrílico, disalicilato de litio, circonio. Hay hoy en día en la industria un montón de tipos de materiales que podemos contar, ya sea con los requerimientos estéticos que necesita el paciente y con los que cuenta. ¿Las caries pueden afectar a todas las piezas dentales o hay algunas piezas que son, digamos, más afectadas que otras por este problema? Las más afectadas que son las piezas posteriores o los molares, donde existen surcos, como habíamos visto, Sí. que es más fácil que se retenga el alimento y la placa y por ende se hacen caries. Después, de acuerdo a la clasificación de caries, es por el orden de aparición, pero puede estar en cualquier lado, incluso con los hábitos de la persona. Si la persona consume jugos, consume cosas ácidas, estas se pueden producir en las superficies donde se ven, en las piezas, son más difíciles de arreglar para que quede estéticamente aceptable. Pero bueno, ya en las próximas columnas vamos a ver las coronas, las piezas que ya están tratadas, las que han perdido mucho tejido dentario por caries, cómo las vamos a tratar. Y en el caso de los chicos que por ahí de esta forma pierden, digamos, esos dientes, estos primeros dientes, ¿esto les afecta de alguna forma el crecimiento o cómo crecen esos nuevos dientes, esas nuevas muelas Sí, que van a ser las definitivas? Efectivamente, como habíamos visto en las columnas anteriores, existen tipos de tratamiento para evitar que los dientes se desorganicen en su erupción, en su salida a la boca, en su aparición en la boca, para no generar este caos, de que puedan erupcionar todas las piezas, que no haya malposición, no haya apiñamientos. Sí, en este caso también puede surgir la posibilidad de que una muela careada puede llegar a afectar a la muela que crece, que también puede llegar a salir careada. Exactamente, sí, es un efecto dominó. Como vimos, los impactos se van sucediendo y sí,
después es más complicado arreglar si no se hace el tratamiento adecuado en el momento. Bien. Y los padres que todavía, bueno, no tienen ese problema con los chicos, que todavía a los nenes no le han salido caries, ¿cómo pueden prevenir la aparición de las caries? Como siempre, Ale, lo más importante, aunque no haya dolor, aunque no haya molestia, es una consulta. Es ir a una consulta, el profesional lo ve, se pide una radiografía si es necesario o no, para ver cómo va esa erupción, cómo van las piezas, se descartan otro tipo de patologías y si es necesario se hace una odontología interceptiva, si hay algún problema que se está gestando para poder agarrarlo a tiempo y que no sea un problema mayor después en el tiempo. Y de paso evitar, bueno, el torno, evitar los pernos, evitar todo, sí, que es un error, pero hoy en día es todo mínimamente invasivo. Avanzaron mucho las técnicas y acá en Río Grande se pueden acceder a estas técnicas. Exactamente, como lo dijiste vos, se pueden acceder y no es necesario pasar por el sufrimiento. Bien, bueno, tenemos otro video más, ¿no? Sí, para cerrar, eligieron un video muy lindo de la odontología que se hacía quizás antes y que algunos odontólogos viejos... A ver, ¿vamos a verlo? Era toda una broma, afortunadamente. Muy bueno el video. Un aplauso. Gracias. Eso es lo que no hay que hacer. Sí, esos son los instrumentales viejos. ¿Y qué pasa por ahí los que siempre en lugar de ir al dentista empiezan con el escarbadiente? Algunos con algún alfiler que encuentran por ahí. Sí, la paja de la escoba, como hacían los abuelos. Es un clásico. Sí, ¿cómo...? Y se reemplazó por el hilo dental. Ajá. Muy sencillo el hilo dental. Aún así no está bueno meterse cosas. También, bueno, yo leyendo el libro del Centenario de Ushuaia, una vez leí una anécdota que contaba una de las tantas familias de una chica que tenía un frasquito que decía que con ese frasquito se lo ponían en la muela y que el diente se iba disolviendo solo hasta que se caía. Ah, mirá. Era una de las técnicas que se usaba en Ushuaia. Ushuaia es mucho más viejo que Río Grande. Y sí, y que de hecho un día se puso eso en la cabeza porque pensó que era un perfume y bueno, tuvo problemas con el pelo después. Ah, mira. Porque era muy fuerte. No, eran tremendas las técnicas que se usaban antes para poder subsanar el problema, ¿no? Mirá vos, no sabía. Tremendo. Bueno, ahora, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya sabés más o menos de qué podemos llegar a hablar en las próximas... Sí, una vez que ya vimos hoy lo que es el tratamiento de conducto y demás, vamos a ver lo que son las coronas, las fundas, los tratamientos ya para incursionar en lo que es prótesis, gente que ya ha perdido piezas y no, y vamos a adentrarnos en ese tema, prótesis, coronas, para luego finalmente hablar de lo que estamos haciendo. Bárbaro, Pablo. Bueno, te esperamos la semana que viene y muchísimas gracias por acompañarnos. No, de por qué. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y enseguida estamos de nuevo. Igual que en un escenario, finges tu dolor.